Bueno, hoy tenemos un nuevo invitado en el canal. Se llama Kira y por lo visto se va a quedar en mis piernas mientras grabo el video. ¿Ah, Kira? Pues sí, ahí se va a quedar. Bueno, bienvenidos de vuelta. Hoy les quiero hablar de el ZVS, que en este caso es un circuito hecho por Mehdi. Me imagino que ya muchos de ustedes conocen su canal, Electroboom. La verdad soy uno de los admiradores del trabajo que hace. Sin duda él es mucho más divertido haciendo vídeos de electrónica y electricidad que yo. Pero bueno, me ha llamado mucho la atención el diseño de su ZVS, ya que es bastante sencillo. Trabaja a una frecuencia baja, que son unos 20-30 kHz. Y bueno, me gustaría hacerlo yo también. Y voy a aprovechar de hacerle unas mejoras a las inductancias, ya que me he dado cuenta que él tuvo problemas con estas dos inductancias y yo creo que se pueden solucionar de otra manera utilizando el mismo núcleo. De hecho, aquí he hecho algunos cálculos que ahora vamos a hablar de ellos. Aquí tengo preparado todo el material y bueno, ahora necesito quitarme a este niño de aquí y empezaré a hacer el vídeo. Bien, para empezar haré un breve resumen de cómo funciona el circuito. Dejaré en la descripción del vídeo el link de Mehdi cuando hizo este vídeo y el link de cómo funciona un multivibrador estable. Y eso porque este circuito funciona con el principio de un multivibrador. Como verán, la estructura se parece muchísimo. Lo único que en vez de transistores, pues tenemos unos MOSFET y la frecuencia de oscilación en este caso dependerá de nuestra bobina de carga de 10 microhenrios y el condensador, este circuito tanque que tenemos aquí. En la oscilación de este circuito lo que hará es que nuestra inductancia de 385, que ojo, este valor fue el que escogió Mehdi para su proyecto. La teoría es que el valor de estas dos inductancias tiene que ser por lo menos 10 veces más que el valor de la inductancia esta de 10 microhenrios que tenemos aquí. Mehdi ha escogido este valor por problemas técnicos con el núcleo que tenía, que había comprado, que de eso es lo que voy a hablar un poco más adelante. Y bueno, básicamente este circuito cuando empieza a oscilar, lo que hacemos es cargar estas inductancias de 385 y descargarlas en la de 10 microhenrios. Esto lo que nos generará en este circuito tanque es una gran cantidad de corriente que fluirá a través de la bobina de 10 microhenrios. Esa gran cantidad se traduce en una gran cantidad de campo magnético. Por eso es que estos circuitos se utilizan como circuitos de inducción para elementos de inducción como las cocinas de inducción o los calentadores o los fundidores de metal sin contacto, que trataremos de hacer uno hoy. Luego Mehdi ha hecho sus propias mejoras a su circuito, como por ejemplo esta capacidad aquí. Esta capacidad lo que nos permite con esta resistencia es hacer un filtro paso bajo para las compuertas de los MOSFET. Esto es porque el circuito ZVS genera una gran cantidad de fluctuaciones en la alimentación principal y de esta manera pues podemos filtrar un poco la tensión DC que le suministramos a nuestros MOSFET. También otra de las mejoras que he implementado es este circuito que es un delay. El delay dependerá de la capacidad que está aquí. Lo que hace es que cuando este condensador se carga, se cierra este MOSFET y la señal que aquí era un 1, o sea, porque era positiva, pasará a ser negativa. Esto lo que nos activa son estos dos MOSFET. Lo que nos hará estos dos MOSFET es mantener el circuito apagado, todo el ZVS lo mantendrá apagado hasta que este condensador se cargue. Una vez cargado, se libera la señal y el circuito ZVS empezará a oscilar. El diodo este de aquí
es para poder descargar este condensador cuando desenergizamos el ZVS. Esto nos permite que si lo volvemos a energizar inmediatamente pueda volver a hacer su trabajo. Vamos a hacer el montaje de este circuito. También les quiero hablar un poco de los núcleos TDK que eligió MESDI y de dónde sale o de dónde nace este valor de 385. Bueno, si vemos aquí el datasheet del TDK, estas son la serie que él ha elegido, la 64290L618. Pero si vemos un poco más aquí, vemos que hay una gama que va desde la N87 hasta la T38. Él ha elegido la T38, que es la que tiene más capacidad de inductancia. El factor de inductancia, que está dado por AL, lo que nos dice es cuánta inductancia vamos a obtener por número de vueltas en nuestra bobina, la bobina que queramos construir en ese núcleo. Pero como verán, las características magnéticas de todos estos materiales son prácticamente las mismas. Lo único que varía es el factor de inductancia, o sea, cuánta inductancia podemos generar dependiendo de estos materiales con el número de vueltas. Y ese valor o el valor resultante lo obtenemos con la fórmula AL igual a L entre N al cuadrado. O sea, nuestro fabricante nos da el AL, que es el factor de inductancia, y nosotros lo que nos interesa saber es L. ¿Cuánto vamos a obtener L por el número de vueltas? Entonces, bueno, si despejamos la fórmula, muy sencillo, es el valor de inductancia que tendremos en nuestra bobina será AL por el número de vueltas al cuadrado. Bien, entonces, para este núcleo yo he decidido escoger dos valores, el valor mínimo con el AL 2360 y el valor máximo con el 10700. Y aquí las tenemos. Les he puesto una marca porque, como verán, es el mismo tamaño, el mismo color, el mismo peso, son idénticas. El núcleo nos definirá la potencia que es capaz de manejar nuestra inductancia, pero el factor de inductancia ya lo define el fabricante alterando el material que está dentro, pero el tamaño es lo importante. Dicho esto, MESDI tuvo dos problemas con su núcleo de 0.38. Uno, que tenía demasiado factor de inductancia, lo que hacía que tuviera que poner muy pocas vueltas, porque ya con 2, 3, 4 vueltas le daba un valor astronómico. Entonces le creaban problemas de oscilación, problemas de saturación, etc. Pero bueno, finalmente se las apañó bastante bien y lo logró hacer. Pero yo nunca he visto un diseño en donde ponga solo 3 vueltas en un núcleo de este tamaño. Normalmente los núcleos se les pone un número de vueltas suficiente como para cubrir todo el área del núcleo, o por lo menos tratar de darle la vuelta entera, pero con 3 vueltas muy complicado. Entonces he decidido escoger el más pequeño, que yo creo que para el valor que él lo consiguió podemos dar un número de vueltas suficiente como para cubrir todo el área y tener una permeabilidad magnética más homogénea alrededor del toroide. Este fue el valor que le resultó a MESDI. Al final él tuvo que utilizar dos núcleos de ferrita 0.38 porque con uno ya la potencia se le excedía. Entonces necesitó dos. Aquí, como vemos, con la inductancia que ha elegido MESDI, tenemos estos valores con 4 vueltas, 5, 6 y 8. Él empezó utilizando 8 y luego pasó a 6 vueltas. Para nosotros llegar a un valor parecido a los 385 tenemos que usar unos 13 vueltas con nuestra inductancia de 2360. 13 vueltas aquí nos dará para cubrir todo el área de nuestro núcleo de ferrita y tenemos aquí doble bobina que nos dará la potencia necesaria, que ya él por adelantado ha descubierto que con un solo núcleo de estos no fue suficiente. Bien, empecemos probando la
N87, que es la de menor valor. Aquí tengo la vuelta montada y nos está dando 3.4 microhenrios. Aquí tenemos la de MESD, que sería la 0.38 y nos está dando 13.4 microhenrios. Bien, la solución que hizo MESD en su vídeo fue una como esta: 3 vueltas en serie en cada núcleo, y si vemos el valor tenemos 441 microhenrios, que serían estos mismos 385 con el más menos 30% de tolerancia. O sea que con este valor de tolerancia podemos estar entre 500 microhenrios y 270 microhenrios. ¿Ves? Si ponemos dos una encima de otra con las mismas 3 vueltas, en vez de tener dos de 3 vueltas, obtenemos el mismo valor, los 455, y tenemos todo globalizado en un mismo núcleo. Lo que sucede al apilar dos núcleos iguales es que sumamos los factores de inductancia de cada uno. Es decir, en este caso lo tenemos duplicado, el mismo factor de inductancia. Aquí he usado las 0.87, que son las que planeo utilizar para mi proyecto, las de 2360, lo que quiere decir que ahora en vez de 2360 tendremos el doble. Tendremos 4600 y tal. Entonces, ahora necesito menos vueltas que la que tenía planificado. Estaba hablando de utilizar 13 vueltas para que me dieran unos 400 microhenrios. Y ahora con 10 vueltas, aquí hay 10 vueltas solo, tengo 432. Muy parecido a lo que tenía con las de MESD, con las 3 vueltas de MESD. Entonces, esta es una buena solución. Como ven, tenemos ahora un mayor número de vueltas que cubre bastante área del núcleo. Con dos núcleos podemos unificar un mismo factor de inductancia en una sola área, en un solo núcleo. Así no tendremos dos núcleos que pudieran ser ligeramente diferentes y oscilar diferente. Y este, por supuesto, se ve mucho más bonito. Y voilà, así de bonitas me han quedado. Ahora vamos a montarlas. Bien, ya ha quedado todo montado. Aquí tenemos los condensadores, los MOSFETs. Los tengo por aquí con sus almohadillas. Estos son los pequeños MOSFET que nos ayudarán a apagar los MOSFET más grandes, ¿vale? Y tenemos aquí el MOSFET que controla a estos dos, que lo vimos en el esquemático anteriormente. Las bobinas las tuve que poner así suspendidas porque, como ven, no caben en la PCB. Pero bueno, sin embargo ha quedado, pues, parece como una carita, ¿no? Y aquí tenemos la famosa bobina. Lo que he hecho es trenzar dos cables de 1,2 milímetros y he dado unas 15 vueltas, que son 10 microhenrios, perdón. Entonces, bueno, he puesto un poco de celo aquí porque el cable trata de coger su forma original, entonces se expande, y yo lo que quiero es mantener una distancia de 3,5 centímetros para mantener la inductancia en el mismo valor, lo más estable posible. De todas maneras, este celo no se va a derretir. Pude haber puesto Kapton, pero bueno, de manera que fuera lo más transparente posible, puse celo transparente. No se va a derretir porque en teoría esto no tiene por qué calentarse en exceso. Lo que se va a calentar es lo que introduzcamos aquí. Entonces, bueno, vamos a encenderla, a ver las características, un poquito las señales, y ponemos algo a calentar. Comprobamos el delay de encendido. 90 miliamperios, 2 amperios. ¿Ves? Ese tiempo que pasó de 90 a 2 amperios es el tiempo de retraso que nos da nuestro condensador de 220 con la resistencia aquí. Y luego se activarán o se desactivarán estos dos. Tengo aquí un bolígrafo, ¿vale? Introducimos esta parte de aquí de atrás
Como ven, la corriente no varía nada. ¿Vale? Si por ejemplo introduzco algo ya más metálico, por ejemplo esta cucharilla, veamos la corriente, incluso me limita la fuente porque no tengo, bueno, mi fuente es de 5 amperios. A ver si lo introducimos, ahí la voy a ir introduciendo, 5 amperios y empieza a caer la tensión. Entonces ahora vamos a hacer una prueba. Como mi fuente no es suficientemente potente a 12 voltios, vamos a usar nuestra amiga, la fuente de ordenador que modificamos en un vídeo anterior. Aquí la tenemos lista. Ahora la voy a conectar y vamos pues a ver qué pasa con la cucharilla. Pues conectado a la fuente. De momento no lo he encendido todavía. Aquí tengo un vaso con agua y una cucharilla. Este ZVS, tal cual como está ahora, no es muy potente porque primero lo tengo trabajando a 12 voltios. Esa es la primera razón. La segunda razón es que esto con este grosor no nos va a dar una potencia muy grande, porque esto, bueno, se calienta considerablemente y si no queremos dañar el esmalte de nuestra bobina es mejor no ponerle mucha más potencia. O sea que este ZVS tal cual como está seguramente nos dará unos 100-150 watts en 12 voltios. Si queremos que dé mucha más potencia, tenemos que reforzar esta bobina con un alambre mucho más grueso del que está ahora. Yo diría por lo menos el doble o así. Ahora lo que tenemos aquí, pues ya tenemos todo preparado. Ahora encenderé la fuente y pues con un poquito de agua. Y vamos a ver qué tal pasa, porque si meto la cucharilla va a tardar mucho en ponerse roja. O sea, en ponerse lo suficientemente caliente. Yo creo que el agua será mucho más breve, ¿no? Para mostrar. Entonces, encendemos aquí nuestra famosa fuente de ordenador. ¿Vale? Cogemos un poco de agua. No mucho para no ser un desastre. A ver, ahí ya empiezan a salir unas burbujitas. ¿La ven? Las burbujitas. Y ahí ven cómo hierve el agua. Si metemos la cucharilla sin agua, vemos cómo se va evaporando el agua que ya está. Vamos a dejarla un ratito, ya se evaporó todo el agua. Vamos a dejarla unos 10 segundos. 4, 3, 2, 1. Como ven, calienta bastante. Una cucharilla de agua la pone a hervir en segundos. Bien, veamos. Aquí tengo conectado en la compuerta de uno de los MOSFET. Veamos la señal en la compuerta de uno de los MOSFET. Voy a conectar. Ahora vamos a ajustar aquí la tensión. ¿Qué es esto? 21 voltios en la compuerta. Esto me puede dañar los MOSFET. Algo no está bien en el esquemático, efectivamente, que hizo Electroboom. Yo creo que los Zeners deberían de ir aquí y los Fast Diodes aquí arriba. Esto, según lo que dice Electroboom en su página web, que dice aquí, dice de 1 y de 2, los de 15 voltios, está equivocado.
Aquí si vamos arriba, donde está el esquemático que él hizo, de 1 y de 2, no pueden ser los Zener, porque no están cableados a tierra y nos dan una señal demasiado elevada en la compuerta de nuestros MOSFET, lo cual lo pueden dañar. Por eso nunca te fíes de los diseños de otros. Ahora tengo que cambiar esto. Tan bonito que me había quedado. Ahora desarmar. Bien, entonces ya sabemos que estos son diodos normales, bueno, de alta velocidad, los SB1100, y estos serían los Zener. Yo he aprovechado de poner unos Zener nuevos que me llegaron de un watt. A ver, estos de allí. Y bueno, y aquí estos ya he puesto los diodos de alta velocidad. Volvemos a encender con los Zener nuevos. Los mismos 2 amperios. Bueno, nos hemos salvado porque estamos trabajando con 12 voltios. Pero si hubiésemos tenido una tensión mucho más elevada, seguramente nuestros MOSFET no lo hubieran podido soportar. De todas maneras, ahora, bueno, haré más pruebas. Vamos a ver cuánto hay aquí ahora. Ahora sí tenemos una señal mucho más cuadrada, como debiera ser. La amplitud es de 9 voltios, ya no de 21, que me parecía demasiado. Era demasiado. Tenemos la misma frecuencia, 21 kHz. Casi el 50%. Entonces, ya saben, los Zeners a masa. Ahora vamos a ver la salida. Esta sería la salida de los MOSFET, una onda senoidal muy bonita, la verdad que sí, muy bonita. Esto lo tenemos aquí, a las salidas. Ahora voy a probar, bueno, a ver si aún sigue haciendo burbujita la cucharilla. $10 segundos. Tengo el pulso un poco malo ahora. $20 segundos. 25. 30 segundos. Pues mira. Ahí lo tienen. Espero les haya gustado el vídeo. Todavía sigue caliente. Espero les haya gustado el vídeo. Ya ven. Aprendimos un poco de cómo construir nuestras bobinas. Vieron que la frecuencia es el cálculo de la inductancia de esta con los condensadores. Y bueno, funciona perfectamente. Unos pequeños defectos o mejoras que se le pudieron hacer al diseño original de MESDI. Pero, como ven, un proyecto muy interesante y seguramente con este circuito podemos hacer algo más adelante. Estos MOSFET no se calientan nada, cero. Estas bobinas apenas se ponen tibias. Esto sí se calienta bastante. Aquí tenemos una oportunidad de poner esto más grueso. Sería la única mejora para hacer un ZVS más potente. Y más, bueno, por supuesto, mientras menos resistencia tengamos aquí, tendremos menos pérdidas por calor. Y pues nada, hasta la próxima.